Ruego, ruego el favor a todos, Rafael Juizi, que apaguemos micrófonos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión de interés cultural de Sesimín, la número 220, citada o con invitación para el día 23 de julio a las 6 p.m. Un tema muy interesante. Perdón, apagamos el micrófono, la persona que tiene y figura como R, Rafael Juizi. Ya, gracias. Elecciones presidenciales en Venezuela, julio, dentro de 5 días, y las de Estados Unidos en noviembre. Nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida en Colombia y por muchos de los que estamos acá, Julio Londoño Paredes, y que nos va a hacer la moderación Rafael Rincón. Voy a leer un resumen muy corto, pero de lo importante que ha sido Julio Londoño en nuestro país. Ha sido diplomático, militar y académico colombiano. Julio en 1981 se retiró como teniente coronel del ejército colombiano. Pero desde ahí, hoy en día es un especialista en negociación de conflictos y en todos los temas relacionados o con relaciones internacionales. Julio fue embajador de Colombia ante los gobiernos de Panamá, Cuba, la Organización de los Estados Americanos en Washington y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York. Julio fue ministro de Relaciones Exteriores o canciller y actualmente es decano de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Quien nos va a hacer la moderación, Rafael Rincón, que es abogado y también tiene una especialización en Derecho Internacional. Rafael es socio fundador de una compañía que se llama Rincón Castro Abogados. Es abogado, árbitro y experto en la resolución de conflictos comerciales, internacionales y de inversión de distintas jurisdicciones. Rafael actualmente es profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, con esta presentación y agradeciéndole a todos los asistentes, Rafa, te dejo la palabra para que nos cuentes cómo va a ser la mecánica de este interesantísimo conversatorio de hoy con nuestro gran amigo Julio Londoño. Muchísimas gracias, Jorge, por esta invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que se están uniendo a la conferencia y especialmente al doctor Julio Londoño Paredes, nuestro ex canciller, que es un privilegio tenerlo acá. Como lo comentamos previamente, la idea es que esto sea un conversatorio y que sea la posibilidad de intercambiar ideas del más alto nivel. Conversando previamente con Julio, básicamente no hay temas vedados y la idea es que podamos hacer un análisis completo de la coyuntura electoral, tanto en el tema venezolano como del tema en los Estados Unidos. Y digamos que tal vez para empezar y para que todos sepan, la idea es abordaremos cada una de las elecciones en separado. Puede que haya unos temas que se toquen, haremos unas preguntas iniciales para el doctor Julio Londoño y posteriormente abriremos las preguntas al resto del público para que haya verdaderamente un conversatorio. Simplemente rogarles a todos mantener los micrófonos cerrados mientras está interviniendo otra persona y
simplemente cuando tengan alguna pregunta en general las dejaremos para, con cierta distancia, ciertas etapas finales, pero por favor alcen la mano y les daremos la palabra sin ningún problema. Entonces, doctor Julio, un placer tenerlo por acá y tal vez para entrar en materia, si bien creo que en la gran mayoría de los medios de comunicación está el tema asociado a las elecciones en Estados Unidos, debido a la reciente renuncia a la candidatura del presidente Biden. Creo que sería óptimo empezar por Venezuela, no solo por la importancia que tiene para nosotros, sino porque es que ya estamos hablando de elecciones del próximo domingo. Y tal vez la pregunta central que todos nos estamos haciendo y que resulta una sorpresa incluso para varios analistas internacionales es que vaya a haber, al parecer, elecciones en Venezuela y que sea un consenso que efectivamente este 28 de julio vamos a tener elecciones. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué tan libres y democráticas pueden llegar a ser las elecciones del próximo 28 de julio? Y si es posible o no que el gobierno del presidente Maduro, en caso de resultar eh, derrotado en esas elecciones, pudiera aceptar los resultados. Luego, tal vez esa sería como una pregunta de inicio y a partir de eso podemos ir construyendo la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Rafael. Se me hace dos temas muy importantes. Naturalmente que en esto hay puntos de vista diferentes, criterios diferentes y naturalmente análisis diferentes que bien vale la pena ser oídos para uno entender mejor las cosas. Con respecto a las elecciones de Venezuela, yo quisiera ante todo destacar un hecho, que por primera vez en la época contemporánea de Venezuela, de 18 años para acá, la oposición está unida. Está unida alrededor de Corina Machado. No quiere decir que los diferentes liderazgos que hay en la oposición venezolana se hayan diluido de ninguna manera, pero para este caso, Corina Machado es la que ha concentrado la unión de todos los opositores. Y tiene como candidato, obviamente, a un diplomático de carrera, ¿no? Edmundo González, desconocido en Venezuela, pero la figura fundamental es Corina Machado. El triunfo será o la derrota en un momento determinado de Corina Machado. Eso es el primer punto que yo creo que vale la pena destacar. Todas las encuestas que hay, que yo conozco, dan como ganador a Edmundo González, es decir, a Corina Machado. Hay por ahí una o dos que no son tan categóricas en afirmarlo, pero por lo general todas las encuestas lo señalan en esa forma. Entonces, la primera pregunta que tú haces a él es, ¿aceptará el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, un fallo adverso en las elecciones o un triunfo de la oposición? Yo creo que esa es la pregunta que se está haciendo el mundo. Hay que tener en cuenta que el señor Maduro no solamente es él, sino tiene incrustados como sus asesores inmediatos personas que tienen un borroso pasado, un, un pasado lleno de problemas, de delitos de diferentes características, de los narcotráfico, tráfico de influencias, todo tipo de cosas. Entonces, el punto clave es entender que toda esta gente que lo rodea, que ha manejado a Venezuela durante muchos años, si es capaz en un momento determinado de decir muy bien, ganó la oposición y nosotros qué, que cada uno de ellos, empezando por los militares, el general Padrino López, etcétera, van a preguntarse, bueno, ¿y qué va a ser de nuestra vida? ¿Nos vamos para la cárcel? ¿Nos vamos para la Corte Penal Internacional? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestras fortunas? Etcétera, etcétera. Entonces,
Esa es la gran incógnita que hay en este momento. Naturalmente, que Corina Machado, de una forma muy inteligente, ha anunciado que lo primero que haría al otro día de un eventual triunfo de su grupo sería entrar a una concertación, a un acuerdo con Maduro y su régimen, cosa que sería absolutamente indispensable. Si ese acuerdo no se puede concertar, yo veo muy difícil que en un momento determinado pueda hacer algo. El otro elemento que hay que tener en cuenta, y yo lo veo de esa forma, es que hay que partir de la base que Venezuela ha sido un país militarista en su esencia, en su corazón, desde el tiempo de Simón Bolívar. Hay países que lo tienen. Chile ha tenido esa condición. Eso no es nada, eso lo llevan en el corazón por diferentes razones, razones psicológicas, históricas, etc. Entonces, eh, el, si las Fuerzas Armadas venezolanas en un momento determinado no están de acuerdo o no respaldan un eventual triunfo de la oposición, no habrá un reconocimiento de un eventual triunfo de ese grupo. Depende de los militares. Esa es la verdad. Algunos han sostenido que dentro de los militares venezolanos hay dos líneas, digámoslo así. Una, los altos mandos militares que viven en muy buenas condiciones, ganan muy buenos sueldos, tienen una serie de prebendas de diferentes características, y una oficialidad media y baja que está en condiciones muy precarias, como el resto de Venezuela. Entonces, algunos apuestan a que, a pesar de que el alto mando militar en un momento determinado se negara a reconocer un triunfo eventual de la oposición, ese grupo de oficiales y militares medios y de baja graduación se levantarían contra eso y entrarían a apoyar unas manifestaciones que se harían en Venezuela. Eso es dudoso. A pesar de que algunos lo ven así, yo tengo dudas que eso se puede realizar. Pero en una u en otra forma, y desafortunadamente, la decisión está en manos de los militares. Y entonces habrá que ver cómo están analizando ellos la situación y si esa llamada diferencia entre militares de alta graduación y altos mandos y oficiales subalternos que viven igual que los otros venezolanos se pueda dar y si tiene algún peso en un momento determinado en Venezuela, cuando uno de los esfuerzos que ha hecho precisamente el señor Maduro desde hace mucho tiempo es politizar las Fuerzas Armadas venezolanas. Las Fuerzas Armadas venezolanas no son las Fuerzas Armadas de Colombia o de otros países, son unas Fuerzas Armadas militarizadas, perdón, politizadas, ideologizadas y con una emoción política muy especial. No es sino ver cómo son los juramentos de bandera, las ceremonias, las retahílas que hacen sobre Chávez y Maduro y la revolución bolivariana. Entonces, a mi juicio, todo girará en Venezuela alrededor de la decisión que tomen los militares sobre ese particular. Muchas gracias, Julio. Yo, oyéndote, recuerdo esa frase que se le atribuye a Bolívar, de que Bogotá es una universidad, Quito es un convento y Caracas es un cuartel, ¿no? Y eso parecería ser un poco la lógica y es qué va a pasar con las fuerzas militares venezolanas. Yo te quiero leer una declaración que hizo uno de los líderes del continente a raíz de las últimas declaraciones del presidente Maduro, del presidente Lula de Brasil, cuando señala expresamente: me asustó la declaración de Nicolás Maduro diciendo que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre. El que pierda las elecciones recibirá un baño de votos. Maduro tiene que aprender: cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Y esto dicho, digamos, por uno de los líderes importantes de la región.
Y mi pregunta para ti sería, con lo que nos señalas, ¿qué rol ves tú que puede jugar la comunidad internacional en el contexto de las elecciones y del proceso de negociación que surja a partir de quién resulte victorioso? Y en esto llamo la atención porque creo que los medios han destacado el rol importante que tanto Brasil como Colombia han tenido para tratar de lograr unas reglas básicas y de dar ciertas garantías en este tipo de elecciones. Quisiera tener un poco tu visión respecto de qué tan importante es ese proceso y cómo es el rol de la comunidad internacional en el contexto de estas elecciones. Mira, ante todo, sí, hay 4 expresidentes latinoamericanos, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que están en este momento en Venezuela. Eh, eh, y naturalmente están pendientes del desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, yo tengo la impresión que al régimen de Maduro no le importa mucho lo que diga la comunidad internacional. Fíjense ustedes que, como ustedes recordarán, 50 países estuvieron en contra del régimen de Maduro y se negaron a reconocerlo como presidente auténtico del país. 50 países. Hubo pronunciamientos de los Estados Unidos, hubo pronunciamientos de la Unión Europea, hubo pronunciamientos de todos los países. Colombia, en su momento, en el gobierno anterior, tomó un liderazgo incluso para desconocer a Maduro, incluso para propiciar en un momento determinado su derrocamiento. Entonces, yo creo que ellos están acostumbrados un poco a esa condición con un lenguaje patriótico, etcétera, que es el que utiliza para el baño de sangre. Ahora dirá el señor Maduro que, adelantándonos un poco a las cosas, que si Trump en los Estados Unidos en un momento determinado hizo un llamamiento a las masas eh, para que no reconocieran el triunfo de Biden, ¿por qué no lo va a hacer él en un momento determinado? Entonces, naturalmente que habrá pronunciamientos, habrá apoyos, habrá rechazos, habrá comunicados de los organismos internacionales dependiendo cuál sea la situación. Si el gobierno de Maduro llegara a reconocer en un momento determinado el triunfo de la oposición, sería una gran oportunidad para Venezuela, sería una gran oportunidad para Maduro y su régimen. Le abriría las puertas, creo yo, ante la comunidad internacional y ante los propios venezolanos. Ahora, si no es así, si por el contrario, la acción va a ser negar un eventual triunfo de la oposición, mi impresión personal es que nosotros, los colombianos, en primera instancia, y otros países en segunda instancia también, entre otros los Estados Unidos, vamos a tener otra oleada de migrantes venezolanos en nuestros territorios, porque la gente no va a soportar que el señor Maduro siga hasta el año 2035 como pretende hacerlo en este momento. Y en línea con eso, y antes de darle la palabra, que ya veo que tenemos las primeras preguntas, eh, tratando de recopilar un poco lo que nos decías previamente, ¿tú ves un escenario en el que las fuerzas militares venezolanas podrían, por así decirse, oponerse a una decisión del gobierno Maduro en caso que decidan no reconocer ese triunfo? ¿O ves alineado a las Fuerzas Armadas con el gobierno actualmente? Lo veo difícil que las Fuerzas Armadas puedan apartarse, independientemente de que sean los altos mandos o los mandos medios. El régimen de Maduro fue sumamente severo con los militares, militares chavistas que estuvieron al lado de la revolución, que ayudaron a Chávez, etcétera. Algunos de los generales murieron en la cárcel. Entonces, la opresión, la acción que ha habido contra esos militares ha sido muy fuerte contra ellos y contra sus familias. No sé si en un momento determinado, a pesar de esos riesgos que conocen muy bien, darían el paso de apartarse de lo que decía el máximo tutor de Venezuela, el señor Maduro, y su pequeño grupo
de élite que lo acompañan. Bueno, pues muchísimas gracias. Para abrir las preguntas del público, veo primero a Jorge Ramírez, nuestro anfitrión, y después Ricaurte Lozada. Jorge, por favor. Gracias, Rafa. No, yo tenía dos preguntas, pero ya la segunda tú la hiciste, que era esa, que Maduro dijera yo acepto la pérdida y Diosdado Cabello o el general Padrino dijeran nosotros damos un golpe militar. Esa era una de mis dudas que tengo porque a ellos no les conviene entregar el poder, pero ya Julio la respondió. No, la otra, Julio, es un poquitico hacia atrás. María Corina ganó la elección para candidato de la oposición, si no estoy equivocado, con un 93% de la votación. Fue avasalladora. La pregunta es, para recordar un poquitico históricamente, ¿cuáles fueron los argumentos del gobierno venezolano de no permitirle a ella que fuera candidata? Es que no lo recuerdo y sí es muy importante porque pues ella ha sido una persona que pues encabezó la oposición con un 93% y debería ser la candidata, pero no importa que sea el candidato Edmundo González, para recordar cuáles fueron las razones por las cuales no le permitieron a ella ser candidata. Gracias. Maduro se descarga siempre, mi querido Jorge, en el Consejo Nacional Electoral, como si fuera el sumum de Venezuela, cuando todo el mundo sabe que el Consejo Nacional Electoral está controlado por el gobierno. Pero él dice, no, yo simplemente cumplo lo que dice el Consejo Nacional Electoral y con cualquier disposición, con cualquier parágrafo, saca del juego a Corina Machado. E incluso ahora hay temores que, siguiendo esa misma estrategia, descalifique en un momento determinado a Edmundo González, faltándole 2 días para las elecciones. No sería imposible, siempre naturalmente diciendo yo no soy, pero nosotros somos un país democrático y nosotros cumplimos fielmente con lo que en un momento determinado se diga por el Consejo Nacional Electoral. Gracias, maestro. Rafa, la otra persona que está pidiendo es Ricaurte Lozada. Ahí salió el nombre. Qué pena. Ricaurte Lozada primero y después Francisco Ramírez. Muy bien. Ante todo, felicitaciones a Jorge por estos encuentros tan importantes. Y me encanta mucho saludar al señor ex canciller Julio Londoño. En mi concepto, me parece evidente que el domingo va a ganar la oposición en Venezuela, porque ya hay saturación del pueblo venezolano con el régimen, que no he dudado en calificar de dictadura, porque donde, como ya lo anticipaba el señor coronel, donde no hay separación de funciones, pues no hay democracia. Y eso hace rato se rompió en Venezuela. Las expresiones de Maduro de que habría guerra civil si pierde la elección, pues es un desafío descarado hacia el pueblo venezolano que me da la impresión que en esta oportunidad no soportaría que le robaran la elección. Pero mi pregunta, canciller, es esta. Los aliados de Venezuela, del régimen, en cabeza, me corrige, de la Unión Soviética, en esa eventualidad de conflicto intervendrían y Estados Unidos como contraparte lo haría y no estaríamos a puertas de tener con nuestros vecinos
al lado, en los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, una guerra? ¿No estamos expuestos a ello? Usted, que es un experto, ¿cómo ve esa posibilidad? Bueno, Ricaute, me da mucho gusto saludarte. Lo propio. Una persona como tú, de tus características. Yo pienso lo siguiente, Ricaute. Putin está muy ocupado en este momento. Putin está en la guerra con Ucrania con una situación muy compleja internamente. Es más, hay riesgos de una eventual escalada del conflicto con una intervención más activa de la OTAN en un momento determinado. Putin está muy enredado con eso. Sus tropas están desmoralizadas, la situación en los frentes es muy complicada y yo creo que él, en una condición como la actual, no se va a poner a pensar en Venezuela en este momento, cualquiera que sea la situación. Algo parecido lo diría yo con respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen frente tres problemas sumamente graves de carácter estratégico, militar y político. Por una parte, la guerra pues, de Rusia con Ucrania. Los Estados Unidos son la cabeza visible y más dinámica de la OTAN. Por otra parte, está el conflicto de Gaza, que de todas maneras los Estados Unidos están detrás de eso, todo el mundo lo sabe, y como si fuera poco, están las crisis con China, esa inestabilidad que hay en las relaciones por Taiwán, por las Islas Spratly, por otro tipo de cosas. Entonces, los Estados Unidos están muy ocupados internacionalmente en eso, pero además en este momento están muy ocupados en el proceso electoral, que ha sido un proceso electoral sui generis de condiciones muy especiales, y por lo tanto yo pienso que fuera de unas declaraciones y de unos pronunciamientos, en esta coyuntura precisamente, ni uno ni otro van a dar un paso para meterse demasiado en las cosas venezolanas. Tienen dolores de cabeza mucho más importantes y actuales para ponerse en una actividad de esas características. Muchas gracias, Julio. Francisco Ramírez. Gracias, buenas tardes. Jorge, muchas gracias. Excelente todo este compromiso que has asumido en estas reuniones. Para Julio Londoño, excelente de nuevo tenerlo por acá. El tema vigente muy actualizado y el que viene también a continuación sobre la situación de Estados Unidos, bastante interesante. Bueno, es una gran incógnita la que se presenta y no hay quien pueda garantizar ningún resultado confiable. De todas maneras, ayer escuchaba una entrevista en Caracol a Corina Machado. Resulta que me pareció verla muy confiada, muy acertada en sus conceptos y siempre buscando la unión, buscando llegar a solucionar los problemas graves que existen en Venezuela. Y también lo dijo muy claramente, no está en busca de revanchas y de estar generando cobros en absoluto. Sin embargo, ella pidió una colaboración grande para Colombia, y es que la presencia nuestra directa e indirecta es un estímulo para tantas personas que están visitando nuestro país, que están alojadas. Pero también ella invitaba a que los venezolanos que han salido y están por fuera y que
básicamente los que están en Colombia, que pudieran llegar a votar. Sería muy conveniente, muy favorable, porque la restricción que ha impuesto el gobierno de Maduro para que los residentes por fuera de Venezuela no puedan participar. Sin embargo, la gente que está vecina de Venezuela en Colombia podría tener la facilidad de viajar y aportar su voto, que sería una gran ayuda debido a la limitación que han impuesto. Eventualmente podría Colombia dar algún tipo de facilidad de transporte para que este gran número de venezolanos que pueden votar lo hicieran acercándose a la frontera. ¿Cree usted que Colombia podría participar en ese sentido para ayudar un poco a que haya una mayor participación de votantes? Un gran saludo, Gracias, Francisco. muy amable. Gran saludo. Muchas Gracias. gracias por tu pregunta. Yo Gracias. creo que hay que partir de una base. Lo que está haciendo el gobierno de Maduro desde tiempo atrás es coaccionar, amenazar, amedrentar a los votantes para evitar que voten a favor de la oposición, como todo parece indicarlo. Es una cosa, una tarea que deliberadamente está haciendo, no solamente con Corina Machado y sus allegados, sino con toda la gente que ha generado temor de acercarse a las urnas. Yo en este momento puedo equivocarme, pero no creo que el gobierno de Colombia vaya a facilitar en un momento determinado el transporte a territorio venezolano para la votación, porque sería interpretado seguramente por el señor Maduro, que es amigo del presidente actual de Colombia, simplemente como una traición o un apoyo a la oposición. Por lo tanto, pues no dudo mucho que eso se pueda hacer. Por el contrario, la acción del gobierno venezolano ahora es de coaccionar, amedrentar y atemorizar a los votantes. Depende de la valentía del pueblo venezolano, que sé que es un pueblo valiente, que se enfrente y desafíe esa situación que está afrontando. Gracias. Muchas gracias, Julio. Antes de darle la palabra a nuestra siguiente pregunta, Julio, yo tenía un tema que me parece importante que conversemos y es, hemos hablado mucho de María Corina Machado, hemos hablado mucho de Nicolás Maduro, hemos hablado mucho de agentes internacionales y del contexto militar, pero yo quisiera dedicarle unos minutos a la figura o a esa persona que hoy está, pues según las encuestas, en ciernes para convertirse en el próximo presidente de Venezuela, que es Edmundo González. Y tal vez la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es Edmundo González? ¿Qué nos podrías decir de Edmundo González y por qué es la persona que al final logra unir a todos los sectores de oposición? Si bien es cierto el rol determinante de María Corina Machado, pues también es cierto que él tiene sus propios méritos y su propia preparación. Quisiéramos conocer un poco de él y qué podemos esperar de él en esta coyuntura. Bueno, yo creo que Edmundo González es un diplomático de carrera, fue embajador en Argelia, es un estudioso, un catedrático. La impresión que él es una persona químicamente pura, digámoslo así, que no tiene por ninguna parte ataques, contradicciones, problemas de carácter fiscal o político. Entonces, yo creo que fue escogido para eso, hasta el punto que ha tenido que estar de brazo en todo momento con Corina Machado. Yo sobre ese particular, otra pregunta que uno sobre ese particular se puede hacer es si en Venezuela pasaría lo mismo que sucedió en un momento determinado, en los años 70, en la Argentina, cuando regresó nuevamente Perón a la Argentina, en que había una frasecita que se decía que era
cámpora a la presidencia, Perón al poder. Aquí no sabemos si González en la presidencia y Corina al poder, o si Edmundo González en un momento determinado, con esa formación que tenga, de pronto saca fuerzas de adentro y toma una actitud diferente. Pero no sabemos si el lema de Argentina, cámpora a la presidencia, Perón al poder, se puede reproducir en Venezuela o no. Muchas gracias. Germán Redondo. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo muy especial para Jorge y para el profesor Julio Londoño. Muchas gracias por ilustrarnos con su conocimiento y sabiduría. La pregunta mía es muy concreta. Si sucede lo que la evidencia parece demostrar, que haya un triunfo abrumador desde el punto de vista electoral de la oposición en Venezuela, pero también sucede lo que tememos de que el presidente Maduro no acepte el resultado. La pregunta mía en concreta es, ¿cuál cree usted, doctor Julio Londoño, que sea la actitud de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, quien ha demostrado mucha afinidad con el gobierno del presidente Maduro? Esa pregunta es algo que nos toca directamente a todos los colombianos. La impresión personal que yo tengo es que yo creo que Petro apoyaría la posición de Maduro, sin duda ninguna. Yo creo que Petro no va a no va a dar el paso de oponerse, porque precisamente no exactamente con el mismo lenguaje ni nada de esas cosas. Recuerden ustedes que con alguna frecuencia el presidente nuestro dice, bueno, si no se aprueban las reformas en el Congreso, voy a tener que decirle al pueblo que salga a las calles a reclamar las cosas. Eso no es muy diferente de lo que está diciendo en un momento determinado Maduro. El poder está en el pueblo, el poder está, ese es el constituyente. Entonces, dudo mucho en un momento determinado porque naturalmente con las peroratas del señor Maduro está diciendo los venezolanos todos van a apoyar el padre de la patria, Hugo Chávez, Simón Bolívar, etcétera, etcétera, y esos son los que están apoyando la revolución en que estamos en este momento. Por lo tanto, yo dudo mucho que en esa eventualidad el presidente de Colombia se apartara de la posición de Maduro. Gracias. Y en línea con eso, si vemos que es muy probable que la posición de Colombia vaya con la del presidente Maduro, la pregunta es, y como lo decías previamente, Maduro no parece muy interesado en lo que opine el resto del mundo de él a partir de que crean que está desconociendo el resultado o no. La pregunta que tal vez surge es, Julio, en este caso, ¿qué le quedaría a la oposición venezolana en caso que Maduro no reconociera este resultado? ¿Qué estrategia o cómo concibes tú hacia futuro el rol de la oposición venezolana y qué debería hacer de cara a esta medida en donde decidiera no reconocer el resultado? Esa es una pregunta muy especial, mi querido Rafael. Yo creo, primero, que sería un desastre para la oposición venezolana. Yo creo que incluso, como me permití señalarlo, lo que se perdería sería la esperanza, el aliento que han tomado en este momento. Sería como perder el aliento cuando vean que es imposible llegar por esta vía a un cambio de gobierno como lo están esperando. Y seguramente migrarían no sé cuántos millones de personas otra vez. Es que la migración venezolana ha sido aterradora. 7 u 8 millones de personas han salido de Venezuela. En ese caso, la gente diría, no vemos esperanza, tenemos que salir, cosa que es absolutamente lamentable, pero lo veo así. Ojalá no fuera así y ojalá me equivoque.
Creo que después de oírte en el contexto internacional hay una cosa que seguramente muy pocas personas conocen, pero en el contexto de la Organización de Estados Americanos existe lo que se llama la Carta Democrática Interamericana, que es precisamente un convenio internacional que busca eh, pues garantizar que las naciones de este hemisferio tengan unas instituciones y unos ordenamientos que de alguna forma respalden pues, respalden la democracia y se comporten conforme a las reglas de la democracia. Ya nos comentabas tú que no veías a Estados Unidos o a Rusia o a otras potencias como queriendo intervenir, pero en un hipotético escenario, ¿ves algún punto en el que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas o alguna especie de multilateralismo pudiera ayudar en un escenario de crisis política en Venezuela derivada del hecho que no se reconozcan los resultados? Rafael, seguramente habrá un pronunciamiento de la OEA, pero no se olvide que Venezuela se retiró de la OEA. Entonces, pues, no le va ni le viene. Puede haber un pronunciamiento, seguramente lo iría a ver y habría un pronunciamiento por una parte. De otra parte, no hay que olvidar que Venezuela tiene amigos. Venezuela tiene amigos especialmente en el Caribe, por diferentes razones. Ahora la situación se le ha complicado un poco por el conflicto con Guyana, que naturalmente los países de CARICOM respaldan a Guyana. Pero de todas maneras, no hay que olvidar que Venezuela tiene sus amigos. Ha estado muy preocupada y muy atenta con ciertos países del Caribe tradicionalmente. Entonces, puede haber pronunciamientos y puede haber asociaciones o grupos de presidentes o de expresidentes que hagan pronunciamientos, pero yo creo que las cosas no pasan de ahí. Y en Naciones Unidas, no, porque en Naciones Unidas si hay algo claro en Naciones Unidas es que muchos de los miembros de Naciones Unidas, especialmente los países africanos y muchos países asiáticos, están regentados por dictadores. Entonces ellos no les interesa ningún pronunciamiento de ese particular y habrá, si acaso, una recomendación por parte del Consejo de Seguridad, si es que la deja pasar Rusia o si es que la deja pasar China, diciendo se hace un llamamiento para que las cosas se manejen en la forma más adecuada, con respecto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. Pues con esto creo que nos dejas en un escenario de total incertidumbre de qué vaya a pasar el domingo. Nos toca estar muy pendientes de las noticias y de pronto hacer otra sesión, Jorge, para conversar sobre esto. Oh, después de Déjame, esto, la dame hacemos. una pequeña pregunta, por favor. Sí, Eh, ya tú- iba a pasar a las preguntas, están en su orden, Ricaurte, Jorge primero, después vas tú y después Jorge Villamizar. Eso, y con esta después pasamos al tema de Estados Unidos. La mía es muy Correcto. rápida y de pronto va muy ligada al tema de Estados Unidos. La pregunta o el comentario es este. Tengo entendido que un respiro económico y en dólares que ha tenido Venezuela es porque Biden les bajó el nivel a las sanciones con el petróleo. ¿Qué pasaría si Trump queda presidente y en diciembre o en enero, que es la posesión, con Maduro de presidente? ¿Qué cree usted, Julio, que sería la actitud de él ante un gobierno muy diferente de González con el de Maduro? Gracias. Es que el señor Trump es impredecible, tiene esa característica especial que lo tienen algunos otros en la región, es impredecible, uno no sabe qué puede hacer. Como todos recordamos, en un momento determinado, eh, Trump fue el que promovió el derrocamiento del señor Maduro. Incluso alentó unos movimientos, unos intentos de golpes que se hicieron, un desembarco que se hizo cerca de Caracas, etcétera, etcétera. Entonces, uno no sabe exactamente cuál sería la situación de Trump. Fíjate tú que en algún momento recuerdo que Trump dijo que él arreglaría las cosas con la guerra entre Rusia y Ucrania con una charla con Putin. Entonces, pues uno no sabe.
un personaje de esas características es impredecible en un tema de estas características. Sí, va a ser coherente con la posición que asumió durante su primer mandato, entonces seguramente tendría una acción pues muy fuerte frente a Venezuela. Pero sigue siendo, no se les olvide a ustedes, uno de los puntos claves que tienen las elecciones en los Estados Unidos es el problema migratorio. Y gran parte de los migrantes ahora son venezolanos también. Entonces, ese es un asunto que tienen que calcular muy bien. Porque si en un momento determinado Maduro es generoso en recibir los repatriados venezolanos que traten de entrar a los Estados Unidos, pues uno no sabe cuál sería la actitud del presidente, cualquiera que sea en los Estados Unidos. Gracias. Ricardo, por favor. Gracias. ¿Tú crees que el pueblo venezolano soportaría lo que puede pasar y es que desconozcan el resultado electoral? Mira, pues el pueblo posiblemente no, pero el pueblo, ¿qué puede hacer? El señor Maduro tiene las milicias bolivarianas, los círculos, no sé qué cosa, bueno, todos esos grupos de paramilitares que tiene a su disposición, entrenados, armados y adoctrinados desde hace tiempo. Fuera de eso, tiene unas fuerzas armadas politizadas. ¿Qué pueden hacer los venezolanos en un momento determinado? Veo muy difícil que puedan, digamos, empuñar las armas y salir. Se me hace muy difícil que en unas condiciones de esas puedan hacer alguna cosa diferente de lamentarse y tratar de salir del país. Muchas gracias. Jorge Villamizar. Gracias. Mi coronel, muy buenas tardes. Soy el coronel de la Reserva Jorge Villamizar. Y bueno, quería preguntarle, mi coronel, ¿qué puede pasar con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas en Venezuela, teniendo en cuenta lo que ha pasado acá, que ha sido un mínimo, que nos han retirado más de 100 generales, y teniendo en cuenta que en Venezuela, donde nosotros en Colombia tenemos, exagerando, unos 350 generales, digámoslo así. En Venezuela tienen aproximadamente más de 1000, más de 1500, y más aún teniendo un ejército, unas fuerzas armadas que desde la época de Chávez, desde hace 2 o 3 décadas, se han ido formando bajo bajo estas políticas, tanto de las últimas décadas. ¿Qué podría pasar el próximo domingo, la próxima semana, si tenemos que la democracia, si la oposición ganamos como aspiramos a ganar y como vamos a ganar y que va a ser así que va a ganar nuestro país hermano? ¿Cómo cree que va a ser la reacción de esos militares o cómo será la reacción del nuevo gobierno con la institución, mi coronel? Bueno, yo creo que Corina Machado sabe muy bien, conoce como nadie, pues obviamente a Venezuela y sabe que tiene que manejar el tema militar. Seguramente ella sabrá que habrá que hacer un indulto general o no sé qué tipo de cosas tendrá previstos, pero naturalmente tiene que manejar eso porque sabe, y estoy seguro que lo sabe, que no podrá gobernar en un momento determinado su grupo si no hay un respaldo en alguna forma o por lo menos una inacción contra el gobierno por parte de las fuerzas militares venezolanas. La pregunta sigue siendo la misma que yo me había permitido señalar. No sé, eso es difícil de determinar si la oficialidad media y subalterna se levantarían contra eso, porque como tú muy bien lo dices, Jorge, el número de generales en Venezuela es ese. A veces me habían dicho a mí que hasta 3000, pero en fin, les dan unos privilegios en un momento determinado
por ser generales. Eso los detenta. Muchos, mi coronel, muchos. Y el resto están en la olla. Entonces, uno no sabe exactamente hasta dónde puede llegar eso y hasta qué punto este alto mando militar, los generales y demás, tienen influencia sobre los mandos medios de coronel hacia abajo, incluso sobre las tropas, para poder modificar en alguna forma la decisión que tome Maduro de desconocer un proceso electoral. Y perdóname, mi coronel, la duda que tenemos o que yo puedo tener y que seguramente muchas personas pueden tener en este momento es si los militares, las Fuerzas Armadas van a apoyar las elecciones, los resultados de las elecciones del próximo domingo, que Dios quiera que la gane la democracia, mi coronel. Mi impresión es que sin duda alguna los militares apoyan si gana Maduro. Muy dudoso que apoyen si no gana Maduro. Pues con esto, la última pregunta que nos queda es para Luis Suárez y pasamos entonces al tema de los Estados Unidos posteriormente. Luis, por favor. Gracias, Rafael. Un saludo muy especial para mi general Julio Londoño Paredes, para Jorge, por la invitación. Pues prácticamente ya ha resuelto todas las preguntas, mi general, pero yo quería insistir en este escenario. ¿Qué pasaría si gana Edmundo González Urrutia las elecciones y el presidente Nicolás Maduro no reconociera la victoria? O el segundo escenario, eh, que se cometiera fraude electoral para alterar los resultados, teniendo en cuenta que se podrían presentar varias situaciones complejas, adicionales a las que usted ha manifestado, pero teniendo también en cuenta de que hay un interregno, si se reconocen las elecciones entre el 28 de julio y la posesión que se hace el año entrante en enero, febrero en Venezuela. Y cómo vería si se dan digamos, como se espera que va a ganar Edmundo González, un reconocimiento dual de gobierno que volveríamos a hacer algo similar cuando Guaidó en el año 2019 asumió con ese reconocimiento de los más de 50 países que usted ya manifestó. Bueno, yo creo que ante todo, y en eso Corina Machado ha sido muy vehemente y muy clara, se necesita que haya una votación masiva de la oposición, porque fraude seguramente lo tratarán de hacer, pero si la diferencia entre la votación del gobierno y de la oposición es muy grande, les queda muy difícil hacer el fraude. Por el contrario, si la diferencia es muy corta, será mucho más fácil para Maduro manipular con cualquier argumento en un momento determinado esa situación. Yo creo que ya la oposición ha tenido la experiencia de Guaidó, que no funcionó, no resultó, y de otros líderes de la oposición. Es que no hay que olvidar que la oposición está reunida, digamos, alrededor de la figura de Corina Machado, pero no quiere decir que todos los líderes están completamente unidos en ese sentido. Cada uno conserva su liderazgo en diferentes formas. Entonces se necesita primero una gran diferencia para que eso no se presente. Y obviamente la esperanza es que se aliente en alguna forma todavía la oposición, como hemos dicho, porque yo creo que la última oportunidad que tiene Venezuela en la época contemporánea para salir adelante. Y será sin duda una época de una trascendencia que creo que nunca hemos visto en ninguna elección venezolana
tal vez desde la propia elección de Hugo Chávez en el 98-99. Creo que este 28 de julio vamos a estar todos muy pendientes de esta coyuntura. Pero bueno, yo creo que podemos hacer un cambio de tercio y tratar ahora los temas asociados a las elecciones de los Estados Unidos. Y Julio, habíamos conversado y habíamos pensado en unos temas, pero la realidad es que el presidente Biden, de forma muy desconsiderada con nosotros, nos cambió un poco el guión el fin de semana y digamos que esto toma la decisión de retirarse de la candidatura el domingo pasado. Lo hace, pues, de alguna forma, de una forma bastante elegante en señalar que si bien tenía la intención de continuar en su campaña, ha llegado a la conclusión de que no podrá continuar en esta contienda y de que seguramente no es la persona correcta para enfrentarse a Donald Trump. Minutos después envía un mensaje claramente apoyando a su vicepresidente Kamala Harris y en cuestión de horas todo el establecimiento demócrata y las distintas fuerzas demócratas al parecer cierran filas en torno a la vicepresidenta, quien se perfila hoy, según las últimas noticias, ya tendría el número de delegados necesario para ser la candidata del Partido Demócrata. Voy a empezar con una pregunta muy básica y es, Julio, si tú alguna vez recuerdas una elección de esta naturaleza en los Estados Unidos, porque es bastante extraño esta coyuntura que estamos viendo, ¿no? La de un presidente en ejercicio que se retire del poder, aún ya siendo el candidato de su partido. ¿Y cómo No, ves este movimiento de Biden para Kamala Harris y la oportunidad de Kamala Harris de competir en contra de Trump? bueno, yo creo que no ha habido obviamente un precedente de esas características, pero recuerdo de algunas cosas, algunos hechos especiales. Le pongo un ejemplo para no abundar en eso. El presidente Johnson, cuando en su momento resolvió escalar la guerra de Vietnam, él de una vez prescindió de la reelección porque era absolutamente bien. El presidente Carter, después del fracaso del rescate de los rehenes de Teherán y otras acciones, tomó una decisión parecida. Y así se han presentado en ciertas coyunturas decisiones adoptadas por el gobierno, por el presidente de los Estados Unidos en ciertas coyunturas. En estas condiciones, no. En estas condiciones pues son únicas. Los Estados Unidos están sorprendidos, todo el mundo se ha sorprendido. Entonces, pues se ha dado ese paso. Yo tengo sobre eso algunos puntos de vista que podré expresar más adelante. Lo de Kamala Harris era lo obvio, porque era su vicepresidenta. Lo que pasa es que Kamala Harris, como todos sabemos, no era muy popular en los Estados Unidos y como vicepresidente no fue exitosa. No tenía acogida. Las cosas que decía no siempre eran absolutamente coherentes. En fin, no era una persona al que se le pudiera adjudicar en un momento determinado la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos, como se pensó inicialmente. Ella inicialmente se dijo, no, esta va a ser presidente de los Estados Unidos. Eso se fue diluyendo paulatinamente. Sin embargo, yo creo que lo que se ha presentado en los Estados Unidos, especialmente dentro de los demócratas, es que les cundió el pánico, porque la posibilidad de que el señor Trump fuera presidente otra vez hizo reunir inmediatamente todas las fuerzas, todas las esperanzas alrededor de la señora Kamala Harris como la alternativa para enfrentar al señor Trump. Toda esta acción se deriva de pánico generalizado, porque todo el mundo sabe las características del señor Trump. A pesar de que después del atentado salió fortalecido, pero el lenguaje que ha utilizado, que sigue utilizando, la forma de actuar, los antecedentes que tienen, hace aterrar a los Estados Unidos, al pueblo norteamericano, a los demócratas
y yo creo que a muchos países del mundo. Entonces, obviamente, toda esa acción, toda esa reunión y esa capacidad que ha tenido Kamala Harris de tener ya los delegados necesarios para su nominación como candidata del partido en la Convención de Chicago, pues es causa de pánico en los Estados Unidos. Sin duda, y si bien mencionabas el precedente del presidente Johnson, que tal vez que es el que más se podría asimilar a una situación de este estilo, donde él renuncia a su candidatura, porque en realidad no había ganado las elecciones primarias en ese momento, pero renuncia. La pregunta del millón está en qué tiene que hacer Kamala Harris para unir y vincular a su proyecto a todo ese votante moderado que de alguna forma no quiere apoyar a Trump, pero que tampoco estaba muy convencido de que Biden fuera esa mejor opción, ¿no? La elección en los Estados Unidos, cada candidato la quería hacer sobre el otro. Biden sobre Trump y Trump sobre Biden. Al parecer la gente le estaba creyendo más a Trump porque, pues, digamos, vieron las condiciones en las que estaba Biden en el último debate. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que hacer Kamala Harris? Y ahí te pediría tus comentarios sobre qué perfil o cómo es la elección del vicepresidente, que es donde pareciera que todo el mundo ahora está poniendo su atención para ganar ese votante moderado que va a ser fundamental en las elecciones generales de noviembre. Bueno, yo creo que hay unos temas fundamentales en esto. Mi opinión es que la situación de Biden no fue simplemente, no fue simplemente porque Biden tuvo un debate espantoso con el señor Trump. No, yo creo que en el fondo hay otras razones. Fíjense ustedes que, de todas maneras, en los Estados Unidos se está viviendo, especialmente en algunos sectores, un desprecio sobre la forma como estaba haciendo la política norteamericana. Querían un cambio de rumbo en ese sentido. Fuera de eso, pues había una situación muy complicada con respecto a la migración. La migración tiene a los Estados Unidos hoy en una situación gravísima en las grandes ciudades de los Estados Unidos y en todas partes. Aún los mismos latinoamericanos que se encuentran en los Estados Unidos estaban oponiéndose a ese fenómeno y eso va unido, obviamente, a otro elemento que es la inseguridad, que está creciendo en los Estados Unidos seriamente. Entonces, fueron unas necesidades sentidas de la población, fuera del caso del debate. Pero entonces hay unas necesidades sentidas dentro de. Hay otros aspectos que yo creo que Kamala Harris tiene que actuar. Naturalmente, el primero es la migración. No olvidemos que la primera tarea que le dio en su momento Biden cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos fue enviar a Kamala Harris a Centroamérica. Como ustedes saben, ella es de ascendencia jamaicana. Entonces la mandó a Centroamérica. Se pensó que precisamente Kamala Harris iba a ser el link, el vínculo con América Latina y con el Caribe. Los Estados Unidos por fin iban a dejar de mirar a América Latina y el Caribe con el patio de atrás, como se dice usualmente. Y su primera tarea fue ir a Guatemala, a los países del Triángulo del Norte, que eran los que más exportaban migrantes hacia los Estados Unidos. Y Kamala Harris lo único que pudo decir al regreso, decir a los Estados Unidos, decir, no salgan, no vengan a los Estados Unidos, no vengan, porque aquí la van a pasar muy mal. Entonces ella va a tener que actuar sobre ese particular, porque es la bandera de Trump, entre otras cosas. Bueno, por una parte. Hay otro elemento que ha sido sostenido muy firmemente por los demócratas, que es el problema del aborto. El problema del aborto es una cosa que divide por mitad al pueblo norteamericano y divide a todo el mundo, los que están en pro, los que están en contra del aborto. Biden no fue muy claro sobre la posición del gobierno federal sobre el aborto. Fue que sí, que no, que tal vez sí, que los estados sí, que los otros no. Entonces va a tener que tomar una posición en ese sentido.
yo creo que es un elemento fundamental y obviamente tiene que demostrar que tiene 3 conflictos que pueden volverse en cualquier momento conflictos nucleares entre manos y saber manejar una situación de esas características internacionalmente. La condición actual de los Estados Unidos es especialmente delicada, especialmente compleja, porque tiene entre manos, pues, voy a repetir, 3 conflictos que pueden volverse en cualquier momento, aún en una acción limitada, conflictos nucleares, lo que es sumamente grave. Entonces, yo creo que esos son los retos que ella en este momento puede tener. De otra parte, obviamente, tiene que sacar adelante la reivindicación de la mujer, que es muy importante. Hillary Clinton no pudo ser presidenta de los Estados Unidos en su momento, y creo que ella tendría esa posibilidad. Entonces, tiene entre manos una serie de líos complicadísimos. Tiene primero que convencer a todos que la nominen, como seguramente va a suceder en la Convención de Chicago, y luego enfrentar a Trump con las características que tiene, porque ustedes habrán oído incluso después del atentado a Trump el lenguaje que utiliza. Él está pidiendo al presidente de los Estados Unidos que se retire por incapaz, por corrupto, bueno, todo tipo de vainas. Entonces, tiene que enfrentar a un rival muy complicado, de un estilo muy complicado. Yo creo que los Estados Unidos están aburridos de eso y ella tiene que ir, como se ha dicho, por la moderación, pero con la firmeza en muchísimos puntos. Mira que como un dato interesante para esta conversación, hace 17 minutos acaba de salir una nueva encuesta que sacó la agencia Reuters a nivel nacional de los Estados Unidos y ya Kamala Harris tiene un 44% contra un 42% de Trump. Luego ya se está viendo la primera encuesta en la que los demócratas parecerían estar recortando diferencias. Y adicionalmente en el promedio de encuestas que estoy revisando, estamos hablando de que mientras que la distancia con Biden era 50-45, 50 para Trump, 45 para Biden a nivel nacional, hoy el promedio está en 48-46. De manera que en tan solo 72 horas, o 48 horas en realidad, la carrera sin duda ha cambiado dramáticamente y esos puntos que tú señalas van a ser fundamentales. Veo que Ricaurte tiene la mano levantada. Por favor, Ricaurte. Te agradezco mucho. Es un hecho evidente que hay en el mundo una inmensa crisis de liderazgo. Tan grande es esa crisis que en la primera potencia mundial se elige presidente o se eligió presidente a un ciudadano como Trump. Pero mi pregunta, mira, va encauzada a esto. Es evidente también que globalmente hay una inmensa incertidumbre. El problema migratorio es grande. Las consecuencias que se pueden derivar para la humanidad a raíz de la inteligencia artificial son maravillosas, pero también peligrosas. Hay un déficit de, por así llamarlo, de gobierno mundial. El planeta Tierra anda, en mi concepto, me corriges con tu autoridad, más a la deriva de lo que pareciera. El recalentamiento global, la concentración de poder político y económico
con la implementación del modelo neoliberal que fracasó está en la base de la crisis global. Podría hacer otras consideraciones en ese sentido, pero por razones de tiempo, no te quito más tiempo, pero con esos ejemplos, mi pregunta va encauzada a saber tu autorizado concepto sobre lo que debe hacer Estados Unidos con Kamala, con Harris en la presidencia, porque también en mi concepto es evidente que ganará el Partido Demócrata las elecciones porque se ha derrumbado gran parte de la estrategia que tenía Trump frente al presidente Biden. De modo que Estados Unidos, como gran potencia, ¿cómo podrá, en tu concepto, incidir mundialmente donde lo que se necesita es la configuración de un nuevo orden mundial que sea capaz, en mi concepto, ese orden mundial, de hacerle frente no con declaraciones aisladas y de acuerdo al interés particular de cada una de las grandes potencias que me parece intervienen en aquellos aspectos y en el sentido en que interesa a su interés particular y no al interés de la humanidad? Muchas gracias, Ricaute. Mira, yo creo que ante todo hay en este momento había una gran expectativa y sigue existiendo una gran expectativa, especialmente entre los países de la OTAN. Los países de la OTAN, cuando se elevaron las posibilidades de Trump, entonces dijeron, qué cosa tan sumamente grave, porque la OTAN se puede acabar en un momento determinado. Todo el mundo sabe que los Estados Unidos es la cabeza visible e invisible de la OTAN. Y el señor Trump había señalado anteriormente que los Estados Unidos no estaban dispuestos a seguir sosteniendo a la OTAN porque era la plata, el armamento y los efectivos militares que ellos tenían los que estaban sosteniendo la OTAN y que eso no podía ser. Entonces, en este momento de conflicto entre Rusia y la OTAN, porque es Rusia y la OTAN, no es Rusia y Ucrania, tiene ante todo la señora, deberá decirlo en algún momento, que respaldará la acción de la OTAN y que los Estados Unidos seguirán siendo el líder dentro de esa organización en la coyuntura actual. Yo creo que ese es un primer paso que tiene que dar en una forma muy evidente. El otro es una competencia muy compleja con China, porque China no solamente es en la parte militar, los problemas que tienen con las islas del mar del sur de la China, con Taiwán, no solamente es eso, es la guerra comercial. Es un asunto muy delicado, muy complejo, cuando China poco a poco, silenciosamente, se está metiendo en partes donde antes no lo hacía, en África, en el sureste asiático, en América Latina. Entonces, con un criterio de inversión, de cooperación, de ayuda, incluso en Colombia, ¿no? Entonces, China lo está haciendo y en alguna forma les está desplazando a los Estados Unidos en el campo comercial de carácter mundial. Entonces, ese es un reto muy grande y yo creo que los Estados Unidos tienen que volver a ocupar su posición en ese sentido. Porque de otra manera, pues está China por detrás, que naturalmente es simpatizante de la acción que está llevando a cabo Putin en este momento.
Entonces, yo creo que esos dos aspectos son fundamentales. También, pues, no se les olvida a ustedes, recuerdo muy bien que uno de los últimos intervenciones de Trump, antes de dejar la presidencia de los Estados Unidos, fue en un discurso de la Academia Militar de West Point, una graduación, la última graduación donde estuvo presente. Dijo, les prometo de que no habrá un soldado norteamericano más por fuera de los Estados Unidos. Nosotros debemos dejar de ser los bomberos y los centinelas del mundo, de ninguna manera. Que todos los norteamericanos regresen nuevamente a los Estados Unidos. Entonces, esa es una actitud y eso en un momento determinado abre campos en diferentes países. Las crisis que hay en este momento en África son aterradoras. Los franceses ya no pueden manejar las cosas, los ingleses, por otro lado, muy poco lo que pueden hacer. Entonces, yo creo que los Estados Unidos tienen que avanzar nuevamente en el ámbito geopolítico en una forma muy clara, a pesar de que tiene efectivos, que tiene fuerzas. Fíjense la situación que se está presentando en el Cuerno Africano, ¿no? La situación de Somalia, la situación de toda esa región es muy seria, muy grave, y yo creo que ahí van a tener que estar asumiendo una posición que les corresponde en alguna forma, porque de otra manera van a ser desplazados. Ya no solamente por Rusia, que está también en problemas, sino también por China, que está siendo el tercero en discordia en este momento. Gracias, Julio. Francisco Ramírez. Ajá, bueno, gracias. De hecho, el tema resulta muy complejo en el sentido de que la China en este momento maneja completamente el panorama comercial del mundo, inclusive en la parte industrial, la parte productiva. Justamente Trump en su mandato anterior, ya al finalizar, hizo un intento por repatriar Estamos los oyendo muy capitales mal, americanos Conejo. que están invertidos. Francisco, perdónanos que es que parece ser que tienes un celular y al mismo tiempo también tienes el sonido del computador. Si pudieras usar uno, porque hay un eco que no nos deja oír bien. Ok. Ya. Ahora, ¿está mejor así? Mejor. ¿Está mejor así? Bueno, le Ahora no te oímos. capitales, dándoles el 20% de excepciones de impuestos. Sin embargo, pues no tuvo ningún resultado debido a que las diferencias en costo de mano de obra, grandes Francisco, ¿tú nos capitales oyes? ¿aló? Es que te perdimos y estamos teniendo problemas de señal. No se ha oído muy bien tu pregunta. No sé si pudiera repetirla y tal vez ser ahí concreto, porque creo que ni Julio ni Jorge, por las caras que veo, te estábamos alcanzando a entender. De acuerdo, no entendimos nada. Mire, se me cayó, he estado, por eso puse el problema de internet. ¿Me escuchan? Inténtalo ahí, por favor. ¿Me escuchan? Estoy hablando por el celular. Es que se me cayó el internet, por eso tenía doble equipo. Comentaba, la situación pues de China es la presencia
manejando grandes Estados Unidos va a ser muy difícil por los costos que eso significa y la posesión que tiene en este momento China comercialmente a nivel mundial. Entonces, ahí China está muy favorecido en todo aspecto, en los enfrentamientos o las diferencias que se puedan presentar. La pregunta que tenía relacionada con la relación cercana que existe entre Trump y Putin. ¿Usted conoce, sabe a qué se debe, cuál es el origen, por qué está esta relación un poco o por debajo de cuerda existe? ¿Tiene usted alguna información? Yo tengo por ahí algunos datos que conocí en su momento. Comentarios de cuando cayó el muro de Berlín. Las grandes capitales de Occidente ingresaron a Rusia y invirtieron en grandes empresas. Parece que hay un acercamiento y ahí pueden haber algunas inversiones, sociedades. ¿Usted tiene algún concepto sobre esto, Julio? Gracias. Mira, Francisco, la única cosa que yo señalo, vuelvo a repetir, es que Trump es impredecible. Recuerda que él dijo que había acabado con el problema de Corea del Norte, con el gran líder, abrazos con el gran líder, etcétera, etcétera. Ahora se acabó Corea del Norte, ya no es una amenaza para los Estados Unidos, viva la patria, etcétera. Este señor es una persona impredecible, pero obviamente se sabe que en la coyuntura actual, cuando Corea del Norte está ayudando, operando militarmente con Rusia en las acciones sobre Ucrania y demás, un presidente de los Estados Unidos, si es Trump el presidente, no se puede dar esos lujos. Eso es absolutamente imposible en este momento. Pero de todas maneras, pues los chinos siguen a la expectativa, están viendo las cosas y pues no tengo ninguna información adicional, no recuerdo si hay unos vínculos especiales que haya tenido el señor Trump con, con Putin en algún momento. Seguramente los ha tenido, porque Putin es hombre de mucha trayectoria. Gracias. Jorge, por favor. Gracias, Rafa. No, Julio, una pregunta con un poquito de especulación. ¿Qué crees que le pasará al gobierno Petro con Trump de presidente? Gracias. Yo creo otra vez que no va a pasar nada, porque los Estados Unidos no se van a poner en cualquier condición que sea, no se van a poner a pelear en este momento con Petro, especialmente porque también hay unos vasos comunicantes con la situación de Venezuela. Al fin y al cabo, Colombia es el país limítrofe, 2.219 kilómetros de frontera es el país limítrofe. Y entonces, en alguna forma, Colombia tiene una importancia fundamental en muchos procesos, no solamente en el asunto fronterizo en sí mismo, donde hay una inseguridad latente, donde está la minería ilegal, donde están los cultivos de coca por todas partes, la delincuencia rampante, etcétera, sino también, vuelvo a repetir, por todo el problema migratorio. Los Estados Unidos yo creo que se van a cuidar mucho y no les va a importar si el señor Petro dice que es socialista o comunista o cualquier cosa, no les va a importar demasiado cualquiera que sea. Si actúan objetivamente, no sé, vuelvo a repetir, qué diga un señor como el señor Trump en un momento determinado, porque desafortunadamente, si fuera él, es impredecible. Si es la señora Kamala Harris, pues es una persona que está dentro de, digamos, unos parámetros que pueden más o menos presumirse una posición.
Yo creo que podemos, digamos, decir que los demócratas le han dado una especie de choque eléctrico a la campaña, le han dado novedad, han rejuvenecido su partido, han rejuvenecido su coalición. Julio, en tu opinión, ¿qué tiene que hacer Trump frente a Kamala Harris? Es decir, esto ya es un candidato totalmente distinto que Biden. Ya no puede, obviamente, hacer la campaña de que Biden es incapaz y demás. ¿Cuál debe ser el guión que debe seguir Trump frente a Kamala? ¿Cuál crees tú que van a ser esos polos opuestos? Y cómo va a ser entonces la campaña que vamos a ver en los siguientes 100 días? Mira, yo tengo la impresión naturalmente que es difícil eh, presumirlo, pero el señor primero se va a basar en que es mujer, en alguna forma, directa o indirectamente. Segundo, que es de color, que es negra. Tercero, que es de ascendencia jamaicana. Entonces, él va a coger por ese lado. Va a coger también por el lado de que ella fue la vicepresidenta de Biden. Pues tan responsable de las acciones de Biden como el mismo Biden, que era la vicepresidenta de su gobierno. No podía actuar en otra forma. Entonces, si existen en los Estados Unidos, como yo presumo, razones diferentes para querer un cambio en la dirección, el señor Trump se va a acoger a eso, va a decir en alguna forma, los mismos con las mismas, digámoslo así, que es la señora Harris, es de lo mismo. Entonces, yo creo que esas cosas las va a coger, va a asumir posiciones especialmente fuertes con respecto al aborto, eh, que son respaldadas por muchos estados del centro de los Estados Unidos, especialmente por comunidades religiosas, etcétera. Entonces, él se va a acoger a eso, eh, a las comunidades religiosas, al aborto y calificativos contra la señora Kamala Harris, que ya empezó a hacerlo, ya empezó a hacerlo, ya empezó a decir cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que esa va a ser la estrategia que va a seguir. Y en esa línea, ¿cómo ves entonces digamos, a esta coalición de nuevo partido republicano? Mejor dicho, quiero que hagamos una tarea un poco de futurología. ¿Qué diferencias ves tú entre Trump presidente en su primer gobierno y esta nueva presidencia de Trump si es que llegara a ganar? ¿Cómo ves a Trump en este nuevo desarrollo? Y obviamente, yo sé que la respuesta lógica es Trump es impredecible, pero el punto al que quisiera llegar es, ¿ves alguna diferencia fundamental entre su primera administración y esta? Mira, Rafael, recuerdo algún presidente que me dijo, hombre, es que la presidencia tiene que repetirse, porque los presidentes aprenden en el primer mandato y ejecutan en el segundo. Entonces, se supone que el señor Trump haya sacado lecciones de su primer gobierno, con todos los errores, con todos los éxitos que pudo tener en un momento determinado y que en este momento asuma una posición diferente. Yo creo que los Estados Unidos no aguantan más esta diferencias brutales, ese léxico que se está utilizando a todas horas, están cansados de esa política. Y él va a tener que caer en cuenta de esa situación, que el pueblo norteamericano está hastiado de eso que empezó, pues, con la subida de Biden, con el asalto al Capitolio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el pueblo norteamericano está aburrido de eso. Tiene que cambiar un poco la tónica de eso. Necesariamente tiene que manejar las cosas en ese sentido voy a repetir, tomando posiciones más vigorosas frente a los temas claves que están afectando al pueblo norteamericano. Jorge. Sí, no, a ustedes dos esta pregunta como abogados. Todo lo que ha sucedido jurídicamente contra Trump, que lo vivimos hace unos meses, yo no sé cuántas, 27 demandas, lo dicho, eso todo queda ahí.
La justicia norteamericana es muy diferente, donde no lo va a enjuiciar, donde eso no hay nada en contra de su carrera o aspiración como presidente. Una pregunta que la hago porque a mí sí me quedan muchas dudas. Entonces, Rafael, que es súper experto y está en una cadena de Eso. abogados importantísima, ese que tiene que contestar. A ver, hay un antecedente que pasó por debajo tal vez de muchos con el tema del debate y demás, que pasó desapercibido, pero es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se pronunció expresamente sobre las investigaciones en contra de Donald Trump y sobre las condenas de Donald Trump. Y amplió el concepto de lo que los abogados llamamos la inmunidad, es decir, si puede ser juzgado o no un presidente por actos realizados durante el ejercicio de su mandato. Y la Corte expresamente dijo que esa inmunidad cubría cualquier aspecto que pudiera relacionarse de su desempeño con el cargo. Entonces, por darles un ejemplo, los cargos asociados a que el señor se llevó información supuestamente reservada para sus hoteles privados, eso en teoría estaría dentro del alcance de esa inmunidad. Que realizó ciertas actuaciones tendientes para cubrir ciertas situaciones, eso estaría dentro de el concepto de la inmunidad. Entonces, esto para decir, Jorge, que ya el tema jurídico después de este caso pasó a un segundo plano. La discusión jurídica pasó a un segundo plano y lo que para mucha gente pareciera existir es que el caso judicial en contra de Donald Trump pareciera ser algo políticamente motivado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que había unos cargos importantes y que las condenas se obtuvieron no en la justicia federal, sino en la justicia estatal, es decir, el caso de la condena no fue el gobierno de Biden, sino es todo lo contrario, fueron fiscales de distrito que no tienen nada que ver con el gobierno federal propiamente dicho. Entonces, digamos que los casos federales que existían parecen que ya van a tener varios problemas superando ese concepto de la inmunidad y las otras condenas pues no son condenas que le eviten ser candidato presidencial. Entonces, digamos, el tema jurídico yo creo que pasó ya ahí a un segundo plano y no va a ser relevante desde esa perspectiva. Lo que surge ahora y el nuevo drama jurídico que se está viviendo en la elección y los Estados Unidos definitivamente viven es de películas de abogados, es que ahora los republicanos están demandando a la campaña de Kamala Harris porque están diciendo que de alguna forma usurpó la campaña de Biden, porque como toda la estructura de Biden pasó a ser ahora la de Kamala, entonces están diciendo que eso no se permite y entonces están de alguna forma ya iniciando un caso judicial en contra de la campaña de Kamala que honestamente no, pues no soy experto en temas electorales norteamericanos, pero lo que dicen los expertos es que esto no tiene mucha posibilidad de que prospere. Pero no sé, Julio, si tú quieras complementar algo sobre ese punto. Yo no veo los casos judiciales que vayan a ser determinantes en esta elección. Sí, coincido contigo, Rafael. Yo creo que los temas judiciales los consideran en los Estados Unidos liquidados ya. Ya los temas son de otra clase y en otro contexto. Comparto totalmente tu punto de vista. Perfecto. Ricardo, creo que ya tienes la mano levantada. Sí, señor, gracias. Me parece importante saber tu criterio de cómo sería la relación, en el caso, la relación con Colombia y con América Latina, en el caso de que fuera Kamala la presidenta o Trump el presidente. Eh, como te había dicho, hubo esperanzas que siendo Kamala de ascendencia jamaicana, ella hubiera podido estar mucho más cerca de América Latina y ejercer un papel preponderante en la política norteamericana frente a América Latina y el Caribe, cosa que en última instancia no sucedió. Pero yo creo que sería esa coyuntura, el hecho de que sea padre jamaicano, etcétera, puede influir, le puede facilitar en un momento determinado que se aproxime a la América Latina en esa coyuntura.
Esa es, yo veo que esa es una posibilidad, a pesar de que, como ustedes han visto, el gobierno jamaicano ha sido muy cauto en sus comentarios sobre la candidatura de Kamala Harris. De hecho, muy bien, vemos con interés, con entusiasmo, pero no es que hayan dicho viva la patria, ahora vamos a hacer unas manifestaciones callejeras en ese sentido. No, lo están viendo con cautela porque conocen cómo ha sido la actuación de ella en ese sentido. En cuanto a Trump, yo creo que a Trump no le interesa América Latina para nada. Yo creo que el caso lo hemos visto anteriormente, ya no está en condiciones de poner a todos los Estados Unidos en vilo por la acción frente a Venezuela, porque vuelvo a repetir, los Estados Unidos tienen en este momento otros problemas, otros conflictos mucho más complicados y por lo tanto la esperanza sería que dada la ascendencia de Kamala Harris, pudiera haber una mayor aproximación, aprovechara esa condición que tiene para tener una mayor aproximación con América Latina. Yo, Julio, quisiera, habiendo visto ya que hemos hablado de la OTAN, no el conflicto con China, Rusia y ahora América Latina, hay un tema que a mí me parece que va a ser fundamental en esta elección y que no hemos tratado, y es el conflicto en Gaza y la relación con Israel. ¿Cómo ves tú eso jugando dentro de la elección de los Estados Unidos? Porque pareciera ser que por primera vez un conflicto internacional va a tener un impacto y un efecto muy importante en la elección. ¿Qué nos dirías tú de ese conflicto? Yo creo que ese es el gran dilema que en primera instancia tienen los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen que apoyar a Israel, no tiene alternativa diferente que apoyarlo. En el momento en que los Estados Unidos deje de apoyar francamente, militar y políticamente a Israel, la situación en el mundo se modifica sustancialmente. Por lo tanto, esa política tiene que continuar. Pero al mismo tiempo, en los Estados Unidos están surgiendo voces que están en contra precisamente de la política norteamericana, de ese apoyo que los Estados Unidos le está brindando a Netanyahu. Las propuestas que hay, las salidas que ha tenido el gobierno Biden en eso a mí se me han hecho adecuadas. El gobierno de Biden dijo hay que preservar la verdadera formación de un Estado palestino, no un Estado separado entre Gaza y diferentes partes. No, tiene que haber ahí sí un país, una nación y un país unificado y no puede ser como Pakistán y no puede ser como la situación está ahora con dos partes, una por un lado y otro por la otra. Entonces, yo creo que eso es, los Estados Unidos tienen que seguir por eso. Yo creo que es la línea que tiene la mayor parte de la comunidad internacional, que Palestina tiene derecho a ser un Estado reconocido como tal, unificado, etcétera, y yo creo que es la línea que va a tener que seguir. El problema que hay es que, naturalmente, Netanyahu, como todos sabemos, tiene las presiones de los partidos de extrema derecha en Israel, de los partidos religiosos que lo están apoyando, y los primeros que se levantarían en un momento determinado, cuando el señor Netanyahu concerte un acuerdo definitivo con Hamas, es precisamente que actúen el gobierno de Netanyahu en esa forma, podrían en un momento determinado quitarle su apoyo y habría una crisis política interna en el país. Pero eso es un asunto que está entre manos y naturalmente yo creo que tiene que seguir más o menos esa línea, porque no hay alternativa. El gobierno de Estados Unidos no le puede quitar el apoyo a Israel de ninguna manera y tiene que propender por la creación auténtica de un Estado palestino. Mira lo interesante que estaba leyendo y decían que uno de los más opcionados para ser vicepresidente de Kamala es el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro,
que obviamente Pensilvania es un estado muy importante para los demócratas en la elección, pero adicionalmente el atractivo de Shapiro es que es judío, cercano a esa tradición, llamémoslo así, de apoyar esa relación tan importante entre Estados Unidos e Israel. Luego, Kamala sin duda está viendo eso como un atractivo, como bien señalas. Sin duda, Rafael. Y yo quisiera, ya para ir cerrando, porque de verdad muchas gracias por tu tiempo, ya estamos a punto de finalizar, pero yo quisiéramos una especie de contrafactual acá y es, ¿qué crees que le pasa al Partido Republicano si Donald Trump pierde? ¿Hacia dónde debe ir el Partido Republicano? Y la pregunta central es, ¿tú crees que Trump ya lo cambió a tal nivel que tiene unos herederos y unas personas que serán capaces de seguir su legado? ¿O podemos esperar que el Partido Republicano regrese a lo que conocíamos hace 15 años, un partido más casado con las tesis del libre cambio, del libre comercio, con un conservadurismo, digamos, más clásico, incluso alguien podría decir propio de una tradición liberal? ¿O crees que estamos simplemente en la creación ya de un partido conservador populista que va a seguir su trayectoria en el concierto político de los Estados Unidos? Mira, Rafael, la impresión que yo tengo es esta. Fíjate tú que todos los eventuales aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, lo primero que decían era, pero nosotros apoyamos a Trump, nosotros estamos de acuerdo con Trump, pero pensamos esto y esto y esto y esto. Trump era la base que se debía colocar en un momento determinado para poder hacer campaña cualquiera de los candidatos que hubo del Partido Republicano. Si en un momento determinado el señor Trump desaparece de la escena política, yo creo que inmediatamente todos estos candidatos que estaban, algunos de ellos gobernador de la Florida, etcétera, etcétera, que tenían posibilidades en un momento determinado de optar por la candidatura republicana, van a asumir la dirección del Partido Republicano. No hay que olvidar tampoco que el señor Trump no es que sea un muchacho. El señor Trump tiene 78 años y hay líderes del Partido Republicano que están diciendo un momento, nos tocó el turno a nosotros, a otra generación, por lo tanto, señor, pues usted ya fue derrotado y seguramente estos señores que están en ciernes, que los estamos viendo todos los días, van a surgir como las nuevas figuras del Partido Republicano para una reorganización del partido. Pues muy interesante, sin duda. Y en esa otra línea, ¿qué le pasa al Partido Demócrata si pierde? ¿Cómo ves tú el Partido Demócrata hacia futuro? ¿Qué tiene de fortalezas y podría recuperar su mensaje? Al Partido Demócrata le ha pasado una cosa muy complicada, que es que ha ejercido mucho tiempo el poder en los Estados Unidos. Entonces está desgastado. Está desgastado. El partido, yo creo que de 30 y pico de años ha tenido dos terceras partes, han estado los demócratas en la presidencia y está desgastado en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que también el Partido Demócrata va a tener que revisar los errores en que se incurrió. Hay, vuelvo a repetir, errores fundamentales de posición, de criterio. Vuelve otra vez el tema, desafortunadamente, de la migración, el tema de la inseguridad consiguiente. Entonces, ellos van a tener que tomar medidas mucho más severas y pueden ser todos los liberales que se quieran en un momento determinado, pero hay necesidades del pueblo norteamericano entre que ellos tienen que mirar hacia ese lado, porque al norteamericano, cuando se le empieza a afectar al norteamericano medio, como todos sabemos, su seguridad y sus ingresos familiares, su economía, empieza a temblar. Ahí están los problemas del pueblo norteamericano, porque al norteamericano medio no le importará que sea uno u otro si esos dos aspectos no están suficientemente asegurados como ciudadano común y corriente, gente de la calle. Muchísimas gracias, Julio. Te hago solo una última pregunta y es ya abusando de tu generosidad.
Si tuvieras que darle un consejo al embajador de Colombia en Estados Unidos para naufragar esta coyuntura política tan compleja, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías a ese embajador para que pueda, digamos, cumplir los objetivos y las metas que tiene planteada esa relación Colombia-Estados Unidos? Yo creo que hay dos elementos fundamentales en que se ha incurrido en Colombia desafortunadamente y en otros países. Primero, no se puede hacer diplomacia de micrófono. La diplomacia de micrófono es fatal. Eso fue inaugurado hace muchos años por el señor Chávez y se volvió. Y ya la diplomacia de micrófono no es solamente hablar y tomar las posiciones por micrófono o por Twitter o X, como se llama ahora, sino así se administra. Entonces, las cancillerías y la política exterior es una cosa demasiado delicada para manejarse en esa forma. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es que no se pueden personalizar las relaciones. Un embajador o un presidente o un ministro de Relaciones Exteriores tiene a sus espaldas todo un país y no se puede orientar la amistad o la enemistad por la simpatía que tenga el embajador en un momento determinado o la antipatía que tenga con el gobierno de turno. Recordemos el caso del vicepresidente Santos en su momento, con un episodio que tuvo en Washington dándole consejos a una de las ministras, etcétera. No se pueden personalizar las relaciones. Si el señor, el embajador que está allá, es de izquierda y no le gusta la señora Kamala Harris, pues, ¿qué hacemos? Pero está representando a un Estado. La misma línea tienen que seguir los ministros de Relaciones Exteriores y los presidentes. Pues muchísimas gracias, Julio. Yo no tengo preguntas adicionales, solo quisiera agradecerte. Creo que después de esta charla, la conclusión es que el domingo tenemos que estar pendientes de las elecciones en Venezuela y de los cuarteles en Venezuela. Creo que eso va a ser fundamental y que sin duda alguna también vamos a tener que estar muy pendientes de esta coyuntura norteamericana que, como te decía, esto es sin precedentes. Estas elecciones norteamericanas nunca se ponen aburridas y creo que vamos a tener una temporada bien interesante políticamente hablando. Muchas gracias de nuevo, Jorge, te cedo la palabra. Yo creo que Gracias, ya Rafa. hemos Sí, cumplido casi 2 horas de conversación. excelente. Antes de cerrar, como es nuestra costumbre, queremos anunciar nuestra próxima reunión. Entonces, Cris, por favor, mostramos la reunión número 221, que va a ser, siempre son los martes, pero por un tema netamente de logística, de algo muy importante, tenemos que hacerla el lunes 29 a la misma hora. Y miren lo importante del tema. Llevamos varias reuniones con temas políticos interesantísimos, pero como es un grupo de interés cultural multidisciplinario, pues nos gusta ir variando un poquito. Y en esta ocasión tenemos los instrumentos de cuerda pulsada de Colombia y Latinoamérica con una revelación muy poco conocida, pero por eso quiero invitarlos, que es un paisano santanderiano, sangileño, que se llama Carlos Quintero. Y él es una persona que se ha dedicado a la interpretación de instrumentos tradicionales de la región andina colombiana, como el tiple y el tiple requinto. Y desde hace casi 10 años se ha enfocado en el estudio de otro elemento muy poco conocido que se llama la mandolina clásica y latinoamericana. Y miren lo siguiente, junto con su hermano Manuel y con un trío instrumental Macaregua, han estado y han ganado el Festival Mono Núñez, el Festival Nacional de Pasillos, el Festival Nacional de Interpretación y el Festival Nacional de Requinto. Entonces, pues los invito a todos a oír a esta persona muy poco conocida, pero con todo este palmarés que se llama Carlos Quintero. Bueno, muy bien. Y por último, pues agradecerle nuevamente a Julio,
a la excelente moderación del conversatorio, a Rafael y a todos los asistentes. Y Julio, como es nuestra costumbre, así en 2 minuticos, ¿qué último mensaje nos deja a todos los oyentes? Yo creo que el único mensaje que puedo yo dar es el mismo que tú has demostrado, tu ejemplo. Es la emoción en hacer las cosas. Yo creo que ese es un primer elemento fundamental en la vida. Y segundo, en las condiciones de Colombia y del mundo, tenemos que querer más a Colombia. No es posible que nosotros salgamos de los problemas que tenemos que enfrentar si no queremos al país, si no conocemos su historia, su geografía, sus tradiciones. Tenemos que querer a Colombia, porque si no se quiere a Colombia, va a ser imposible que nosotros podamos solucionar los problemas que tenemos entre manos. Muchas gracias, Julio, por ese mensaje tan patriótico. ¿Verdad? Lo recibimos de corazón todos los colombianos y así tiene que ser. Y más en este momento difícil que estamos viviendo como colombianos, lo puedo decir. Y yo como médico, y en el sector salud y en todos los sectores. Pero vamos a seguir, como dicen, luchando, lo dicen los mexicanos, batallando. Vamos a salir adelante. Muchas gracias y bueno, los espero el lunes entrante. Buenas noches y descanso para todos. Buenas noches, Muy muchas buenas gracias y noches. un saludo especial a Rafael. Cordial Julio, un saludo. placer. Que Señor, estés muy bien. Buenas noches, doctor. Muchísimas Gracias a gracias todos. por la excelente invitación. moderación y coordinación, Rafa. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Como siempre, muchas gracias Caute, a nuestro muchas gran amigo, gracias. el doctor Caute, Jorge. Jorge Villamizar, todos. Muy bien. Bueno, a descansar. Muy gracias. Gracias, doctor Rafael, y un abrazo Gracias, muy especial a mi profesor José coronel Gabriel Paredes. Rincón, que lo vi muy juicioso toda la noche oyendo al hijo, Desde el comienzo. a como debe ser. Muy interesante, sí. Muy bueno. Bueno, Felicitaciones a todos. bueno, maestro, gracias.